Hola amigos, mi nombre es Douglas José Arias Ramírez, estudiante de primer semestre en Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Popular del Cesar. Y con este video queremos informarlos acerca de los protistas. Disfrútalo. Buenas, mi nombre es Carlos Alberto Cadena Morales, soy estudiante de primer semestre en Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Hola, mi nombre es Sandra Carolina Tejedor Valdés y soy estudiante del primer semestre de licenciaturas en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Hola, mi nombre es Lady Tatiana Ramos Ramírez, soy estudiante del primer semestre de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Todos los seres vivos se clasifican en 5 reinos. El reino más diverso y según algunos el más desconocido es el reino de los protistas. Este reino recoge a protozoos y algas unicelulares y es de gran importancia. Constituyen parte del plancton, el bentos y el edafón. Pueden ser causantes de graves enfermedades como la malaria o el paludismo, o fuentes de compuestos muy utilizados en la industria farmacéutica y cosmética. Además, gran cantidad de ellos viven en estrecha relación con otros organismos con los que cohabitan y de los que son simbiontes, parásitos o con los que tienen relaciones de mutualismo. ¿Qué es el reino protista? Protistas comprenden el conjunto de organismos eucariotas, es decir, cuyas células contienen un núcleo celular, que no son animales, plantas u hongos. En la clasificación científica de los seres vivos, los protistas son asignados al reino protista o protoctista, que es un taxón cajón desastre. En progresivo desuso, se trata de un grupo parafilético debido a que no contiene a los descendientes de su antepasado común, es decir, incluye organismos parecidos a animales, plantas y hongos, que descendieron de diferentes grupos protistas. En los protistas hay representantes tanto unicelulares como pluricelulares. Esto quiere decir que tienen más de una célula. Autótrofos, que producen su propio alimento. Heterótrofos y misótrofos, no producen lo que consumen. Fagótrofos, se alimentan de fagocitos, entre muchas otras características excluyentes. Características generales de los protistas. Como protista no es un grupo monofilético, es imposible especificar características que definan o distingan en su conjunto a estos seres vivos. Las que tienen en común son las propias de los eucariontes en general, así que son compartidas, salvo pérdidas por plantas, animales u hongos. La enumeración que sigue muestra sobre todo su enorme diversidad. Hábitat. La mayoría de los protistas son organismos acuáticos, necesitan un entorno húmedo para sobrevivir. Se encuentran principalmente en tierra húmeda, pantanos, charcos, lagos y el océano. Algunos protistas son organismos independientes, otros forman parte de relaciones simbióticas. Viven dentro o sobre otros organismos, incluyendo a los humanos. Organización celular. Eucariota. Células con núcleo, unicelulares o pluricelulares. Los más grandes, algas pardas del género Laminario. Pueden medir decenas de metros, pero predominan las formas microscópicas. Estructura. Se suele afirmar que no existen tejidos en ningún protista, pero en las algas rojas rodofisias y en las algas pardas feofisias la complejidad alcanza un nivel muy próximo al tisular, incluida la existencia de los plasmodesmos. En el alga parda agregia, muchos de los protistas pluricelulares cuentan con paredes celulares de variedad composición y los unicelulares autótrofos frecuentemente están cubiertos por una teca, como en el caso destacado de las diatomeas o dotados de los escamas y refuerzos. Los unicelulares depredadores suelen presentar células desnudas sin recubrimiento. Las formas unicelulares a menudo están dotadas de movilidad
por retación o más frecuentemente por apéndices de los tipos llamados cilios y flagelos. La nutrición. Son autótrofos por fotosíntesis, heterótrofos o misótrofos. Los heterótrofos pueden ser por ingestión o por absorción osmótica. Algunos son parásitos como los apicomplejos y los tripanosomas, los cuales son causantes de enfermedades muy graves en los seres humanos. Metabolismo del oxígeno. Tal como es propio de los eucariontes, los protistas son aeróbicos. Usan oxígeno para extraer la energía de las sustancias orgánicas, pero algunos son secundariamente anaeróbicos, tras haberse adaptado a ambientes pobres en una sustancia. Reproducción y desarrollo. Puede ser asexual, clonal o sexual, con gametos frecuentemente alternando la sexualidad y la asexualidad en la misma especie. Las algas pluricelulares presentan a menudo alternancia de generaciones. No existe embrión en ningún caso. Ecología. Los protistas se cuentan entre los más importantes componentes del plancton, organismos que viven en suspensión en el agua, del bentón, del fondo de ecosistemas acuáticos y del edafón de la comunidad que habitan los suelos. Hay muchos casos importantes de parasitismo y también de mutualismo. En este caso, se puede mencionar los flagelados, que intervienen en la digestión de la madera por los termas, a los que habitan en el rumen de las vacas. El simbionte algal de los líquenes es casi siempre una alga verde unicelular. El origen de los protistas. Los científicos consideran que los primeros protistas surgieron aproximadamente unos 1.400 millones de años, siendo organismos aerobios que tenían la capacidad de realizar la fotosíntesis. De ellos surgieron muchos grupos que dieron lugar a los protistas heterótrofos. La evolución de los protistas básicamente proviene de la historia de las células eucariotas. Posiblemente los primeros protistas fueron amebioides que capturan las partículas por medio de la fagocitosis y tenían flagelos antes o después de que adquirieran mitocondrias y muchos también poseían cloroplastos que se cree que se originaron mediante una asociación entre primitivos flagelados eucariotas, los fagocitos y procariotas simbiontes. Vamos a hablar de la clasificación de los protistas. Los protozoos, característica y clasificación. Dentro de la clasificación del reino protista debemos tener en cuenta que este reino se subdivide en dos grandes grupos, muy diferenciados entre ellos. El primero es el de los protozoos. Dentro de la clasificación de los seres vivos, los protozoos son los eucariotas más sencillos. Los protozoos son microorganismos heterótrofos. La mayoría de ellos se alimentan de otros organismos microscópicos por medio de la depredación, aunque otros pueden alimentarse de materia orgánica muerta, ser parásitos de otro organismo como las plantas, los animales o los seres humanos, etc. Los protozoos son organismos móviles y su clasificación se hace de acuerdo a su modo de locomoción. Protozoos flagelados. Dentro de la clasificación de los protistas, los protozoos flagelados son los más primitivos. Estos microorganismos se mueven gracias a uno o más filamentos largos y pueden encontrarse nadando libremente, como parásitos de otros organismos o en simbiosis con estos. Un caso curioso de simbiosis es el que se da entre estos microorganismos y las termitas. Protozoos ciliados. A diferencia de los anteriores,
Estos microorganismos se mueven gracias a una serie de filamentos cortos y muy numerosos. Este tipo de organismos suelen encontrarse en aguas dulces. Rizópodos o sarcodinos. Estos protozoos se mueven gracias a pseudópodos. Los pseudópodos son deformaciones del citoplasma y de la membrana que recubre a estos organismos, que les permite moverse como una ameba, además de ingerir su alimento. Estos animales suelen encontrarse en el agua y algunos pueden provocar enfermedades como la amebiasis. Los esporozoos son el único tipo de protozoos que no se pueden mover y normalmente son parásitos de otras formas de vida. Un ejemplo muy conocido es el esporozoo Plasmodium, que parasita el mosquito Anopheles y que puede transmitirse a los humanos provocando la malaria o paludismo. Con este último grupo terminamos la clasificación de los protozoos. Las algas, características y clasificación. El segundo grupo de clasificación del reino protista son las algas. A diferencia de todos los protozoos, las algas son organismos autótrofos que se nutren llevando a cabo la fotosíntesis. Estos organismos realizan la fotosíntesis de la misma forma que la realizan las plantas que todos conocemos. En cambio, no tienen raíces, tallo, hojas o los tejidos más desarrollados que sí tienen las plantas. Dentro de las algas podemos encontrar algas unicelulares. Las algas unicelulares pueden encontrarse como una célula libre o como células agrupadas que forman colonias. Estos microorganismos son muy importantes para los ecosistemas marinos, ya que forman parte del fitoplancton, que el fitoplancton es un conjunto de pequeños organismos que, además de ser gran fuente de alimento para otros animales, ayudan a mantener la producción y oxígeno de los mares y océanos. Algas pluricelulares. Las algas pluricelulares son organismos formados por muchas células, pero a diferencia de los animales o las plantas, estas células no forman tejido, sino entremados menos complejos llamados talos. Dentro de las algas pluricelulares, dependiendo del pigmento que contengan, podemos encontrar algas de diferentes colores. Algas verdes que viven en la superficie de masas de aguas dulces o saladas. Algas pardas que viven más profundos, o algas rojas que viven a grandes profundidades y ayudan a mantener los arrecifes marinos.